Bonjour. Excusez-moi, on sort les toilettes? Les toilettes. The bathroom. The pee room. ¿No? Hola amigos y amigas, ahora nos encontramos en Montreal. Montreal se ubica en Quebec y algo bastante interesante que mencionar es de que Montreal es la ciudad más grande de Quebec. Y Quebec, que es la provincia, pues es el único lugar de Canadá en donde el idioma oficial es francés. Bastante interesante. Con respecto a lo que es Toronto y con respecto a Ottawa, pues simplemente en esos dos ciudades anteriores la comunicación ahí es un poco más inglés-francés, es más bilingüe. Sin embargo, por este lado sí es completamente francés. Aproximadamente el 80% de las personas habla francés como su idioma nativo. Sin embargo, la mayoría son bilingües, así que pues no hay problema, pero sí es importante al menos saber uno de los dos idiomas para poder comunicarse y moverse por esta ciudad. Me encuentro en Beaver Lake, en español sería el lago del Castor, y voy camino a Mont Royal. Ambos se encuentran en el mismo parque y ando buscando una cola de castor real para compararla con la que vimos en Ottawa. Sin embargo, observen lo que nos hemos encontrado. ¿Alguno sabe cómo se llama? De acuerdo a Google, este animalito es una marmota canadiense. Cuéntenme en los comentarios si es así o si alguna vez han visto alguna. Esas imágenes que acaban de observar le corresponden al Parque Mont Royal, que es un parque bastante bonito y es inmenso. Muchas veces le comparan con Central Park y de hecho se dice que el mismo paisajista que diseñó Central Park en Nueva York es el mismo que diseñó este parque aquí. Anteriormente se le llamaba Villa Marie, pero con el tiempo se cambió a Montreal, al Monte del Rey. Parece que el rey pues tenía una villa completamente solamente para él, para distraerse. Pero sea como sea, el asunto de la historia es un parque bastante bonito, donde se puede caminar, pasear el perro, hacer kayak, simplemente pasar la tarde. Definitivamente es un lugar bastante turístico. Y algo que me parece inusual es de que ningún edificio puede sobrepasar los 120 metros de altura para no opacar la vista que se puede observar desde este lugar. Un imprescindible que no se pueden perder en Montreal es este gigantesco domo de acero. Es un museo dedicado a la conservación del agua y del medio ambiente. Tiene 41 metros de alto, 76 de diámetro y 75% de la atmósfera está completa. Pero exactamente ¿qué hay dentro de la biosfera? Como cualquier museo, contiene exhibiciones de especímenes, historia, material audiovisual y también tiene un mirador donde se aprecia la vista desde las alturas de esta biosfera. Si deseas saber más sobre esta tan interesante y peculiar estructura, te dejo un enlace en la descripción de este video. En este barrio, en el cual queda por la calle Jacques Cartier, se encuentran unas casitas de colores bastante bonitas. Me recuerda a la serie televisiva llamada 3x3 que daban en San Francisco. Si no me equivoco, son unas casas que se llaman Las Damas. En realidad son muy parecidas y hasta da ganas como pues de quedarse aquí a vivir por un rato. ¿Cuáles escogerían ustedes? Y bueno amigos, nos llovió en Montreal y mientras caminamos por estas casitas bonitas, déjenme les recomiendo un libro. En este caso quisiera recomendarles Inteligencia Emocional por Daniel Goleman. Es un libro que debería enseñarse en los colegios y en las escuelas, en las universidades de todas las partes del mundo, ya que es un libro que nos da conciencia de cómo manejar nuestras emociones, nuestras frustraciones y nuestros sentimientos y cómo, principalmente, y cómo gestionarlos. Es un libro que debería leerse aunque sea una vez en la vida. En definitiva, Daniel Goleman y su libro Inteligencia Emocional
es un libro que recomendamos para leer en Montreal. Hoy tocó un día lluvioso, pero ese es el parque de La Fontaine. Este parque se encuentra a unos 15 minutos desde el centro de Montreal y tiene un espacio verde de aproximadamente unas 20 manzanas. Es decir, unos 84 acres. Se dice que fue construido en 1845 y en su momento fue una tierra de cultivo y es un hermoso lugar para hacer actividades al aire libre. Bueno, eso si se encuentra soleado, y si está lloviendo como en este momento, pero lo importante es la buena actitud. Observen aquellos patos. Esos patos no les importa si está lloviendo o está haciendo un día soleado, simplemente están disfrutando el presente. Algo interesante que aprender de la naturaleza también. Y ahora nos encontramos en el Montreal Viejo, que es muy similar a lo que es Panamá, la ciudad actual versus la ciudad antigua. Es un tipo calzada donde hay bastante comercio y tiendas de souvenirs, parte artística, comidas y en general pues está bastante turístico. Según tengo entendido, fue construido entre los siglos XVIII y XIX, ya que la arquitectura aquí cambia bastante en comparación con la ciudad actual. Es un punto turístico que hay que visitar. Por ser un país multicultural, como ya anteriormente lo hemos mencionado, pues hay de todo un poco. Y algo curioso que he observado que me ha pasado es de que como la mayoría de personas aquí hablan francés y muy pocas inglés, cuando encuentro alguna persona que me habla en español, es interesante que escucharlo. Es como que sonara familiar, como que fuese de familia. Así que bueno, la verdad es que es bastante interesante cómo se aplican los idiomas en los diferentes contextos. Y sobre todo, pues en un país como este de Canadá, que es tan diverso. Es un lugar para conocer, para practicar los idiomas y también para conocer nuevas culturas. Y bueno, vámonos al siguiente destino. Y bueno, ya estamos en la Noria de Montreal o la Gran Rueda de Montreal. Tiene 60 metros de altura y se puede alcanzar a ver hasta 28 kilómetros desde lo alto y tiene una vista 360. La tarifa para ingresar a esta Gran Rueda de Montreal o la Noria de Montreal es de $32 canadienses y se dan 3 vueltas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vale la pena o no? A sentido personal, pues considero de que sí es necesario tener la experiencia de visualizar esta ciudad desde las alturas. ¿Qué tal ustedes? Cuéntenme en los comentarios. El Viejo Montreal es como un tipo de feria permanente donde se pueden hacer varias actividades, desde actividades acuáticas hasta actividades en el aire, pero en definitiva se ve bastante concurrente, se ve bastante alegre, se ve bastante animada y bueno, vamos a ver qué otras cositas podemos encontrarnos por aquí. La Torre del Reloj de Montreal es una torre de 45 metros de altura y fue construida en 1922. Antes se le llamaba Muelle Victoria y también es un monumento conmemorativo a aquellos marineros que dejaron el planeta debido a la Primera Guerra Mundial. Y algo muy interesante es de que el reloj fue construido en Inglaterra y sus mecanismos son muy similares a lo que impulsan el Big Bang. Amigos y amigas, esos son algunos de los lugares que puedes conocer en Montreal. Si te gustó alguna toma o aprendiste algo nuevo, házmelo saber en los comentarios, por favor. Un like así de grande por el esfuerzo. Suscríbete para seguir conociendo lugares juntos como este. Y nos vemos en el próximo video Camino a Quebec.